El cuello es una estructura que une el tórax a la cabeza, haciendo de soporte de esta y permitiéndole sus movimientos. Su límite superior es un plano que pasa por el borde inferior de la mandíbula, punta de la apófisis mastoides y línea occipital. Su límite inferior, otro plano que pasa por el borde superior del esternón, clavícula y séptima vértebra cervical. Los pilares para la exploración del cuello son la inspección, palpación, auscultación y movilidad activa, pasiva y contrarresistencia. Destacan estructuras como vértebras cervicales, los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, el hueso ioides, los cartílagos tiroides y cricoides, la tráquea, los ganglios linfáticos, la glándula tiroides, las arterias carótidas y las venas yugulares. Se debe examinar forma y movimientos, pulso carotidio, pulso venoso yugular, tráquea, glándula tiroides y ganglios linfáticos. Inspección del cuello en su posición anatómica habitual, en hiperextensión ligera y cuando el paciente trague saliva. Para describir lo observado se divide en dos triángulos, en triángulo anterior, formado por los límites medios del músculo esternocleidomastoideo y la mandíbula, el hueso ioides, el cartílago cricoides, la tráquea, el tiroides y ganglios linfáticos cervicales anteriores se encuentran dentro de este triángulo. El triángulo posterior, formado por los músculos trapecio y esternocleidomastoideo y la mandíbula, los ganglios linfáticos posteriores se encuentran dentro de este triángulo. Es anormal que sea simétrico y que no exista edema, tumoración o zonas de hiperestesia. Es anormal encontrar asimetrías, tumoraciones, hiperestesia o movimientos alterados. Para la técnica, pida a la persona que mantenga la cabeza y el cuello en una posición normal y relajada. Observe la región posterior, lateral y anterior del cuello, así como la zona supraclavicular y submentoniana. Observe la forma del cuello, su volumen, su posición, su movilidad, la presencia o no de tumoraciones. Observe la simetría bilateral de los esternocleidomastoideos y trapecios. Observe el alineamiento normal de la tráquea o la existencia de alguna desviación, así como las delimitaciones del cartílago tiroides y cricoides. Note si hay algún aumento de volumen. Localice cualquier masa aparente o nódulo visible, líneas o trayectos rojos. Observe cualquier distensión en las venas o prominencias de las carótidas. A continuación se examina la movilidad activa y pasiva del cuello, anteflexión, dorsiflexión y rotación de la cabeza. Técnica para observar los movimientos. 1. Explore la flexión y extensión invitando al paciente a decir que sí. 2. Explore la rotación derecha y rotación izquierda invitando al paciente a decir no. 3. Explore la lateralización derecha y lateralización izquierda explicando al paciente que trate pegar la oreja al hombro. 4. Complete los 3 movimientos con los movimientos de circunducción, hacer círculos en la cabeza. Arterias carótidas. En el caso de las arterias carótidas hay que inspeccionar, palpar y auscultar. Inspeccionarlas para ver si hay tumoraciones o tortuosidades, palpar las pulsaciones para comprobar el ritmo, amplitud y auscultarlas para descartar la existencia de soplos, describiendo su intensidad, si son suaves, moderados, intensos y su sincronicidad con el pulso. Continuando ahora con el tema de venas yugulares, como sabemos, para una buena exploración en el cuello se siguen 3 pasos, los cuales son la inspección, la palpación y la auscultación. Específicamente aquí solo seguiremos inspección y palpación. Para iniciar esta exploración, el paciente tiene que estar sentado o semi-incorporado. Ya estando en esa posición, observaremos detenidamente su cuello, descartando cualquier anomalía. Sabemos que las venas yugulares se notan en mayor o menor grado según el largo del cuello del paciente, el grosor del panículo adiposo y la presión venosa. Las venas yugulares externas se ven con más facilidad que las internas, ya que éstas se encuentran por debajo del músculo esternocleidomastoideo. Al observarlas debemos ser cuidadosos
y ver de qué manera se encuentran, si están distendidas, presentan ingurgitación o se encuentran de manera normal. Si la vena está ingurgitada, como se muestra en la imagen, es señal de que algo anormal está pasando. Eso no es una buena señal. A grandes rasgos les voy a explicar por qué sucede esto. La vena se ingurgita debido al aumento de la presión venosa central, lo que quiere decir que es el aumento de la presión que se encuentra, de la presión de la sangre que se encuentra en la aurícula derecha. Al aumentar esto, lo que va a pasar es que la vena yugular interna se va a dilatar. Para hacer esto más sencillo y a grandes rasgos, vamos a recordar un poco de anatomía, que menciona que la vena yugular interna no es la que va a drenar hacia la aurícula derecha, esa es la vena cava superior, pero para fines didácticos diremos que la vena yugular interna drena hacia la aurícula derecha. Ahora, como la aurícula derecha está bajo mucha presión, pues no puede recibir sangre, ya que esta está mandando sangre hacia el ventrículo y entonces pues la aurícula está bajo mucha presión. Y si estuviera en una presión baja, que es la de 0, pues sí podría recibir y la vena yugular interna no estaría dilatada, pero no es el caso. Entonces, la vena que está dilatada no puede. Para continuar, el pulso venoso yugular es un reflejo de la presión de la aurícula derecha. Obviamente este pulso lo ubicamos en el cuello a lo largo de la vena yugular interna. Como podemos ver en la imagen, voy a mostrar los pasos para poder tomar el pulso venoso yugular, la técnica. Los resumí en 5 puntos que son los siguientes. El primer punto consiste en colocar al paciente en un ángulo de 45 grados respecto al plano horizontal, como se muestra en la imagen, con la cabeza girada hacia el lado izquierdo para tener una buena vista del lado derecho. Tal vez en la imagen no se nota eso, pero eso es muy importante. Después utilizaremos luz enfocada en el lado derecho para localizar la vena yugular interna y sus pulsaciones. Sucesivamente, ya como en el tercer punto, ya identificado el punto más alto de la pulsación, vamos a proceder a extender un objeto rectangular recto desde ese punto hasta una regla graduada, la cual estará de forma vertical en el ángulo external. Puse una imagen que se las estaré mostrando enseguida de cómo es esto. Continuando con el quinto paso y último, mediremos la presión venosa. Esta se considera elevada si se encuentra a más de 3 o 4 centímetros por encima del ángulo external. Como podemos ver, los pasos son muy resumidos y son sencillos, solo es cuestión de práctica. Y se muestran ahí. La tráquea. Vamos a entender que la tráquea es un conducto fibrocartilaginoso oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Es la continuación de la laringe C6 y termina en el mediastino, bifurcándose en dos bronquios principales de 5. Esta va a tener una forma de tubo cilíndrico aplanado en su parte posterior. La curvatura cilíndrica no va a ser regular. Está aplanada transversalmente en su parte superior y anteroposteriormente en su parte inferior. La tráquea va a tener una dirección que va a descender oblicuamente hacia abajo y hacia atrás, siguiendo la línea media apartándose de la superficie. Para la exploración de la tráquea vamos a tener en cuenta la posibilidad de palpar e identificar las estructuras del cuello, que van a variar conforme a la constitución y hábito corporal del paciente, de modo que será más fácil explorar un cuello corto, ancho y musculoso que uno largo y fino. Vamos también a indicar su posición, si está desplazada hacia un lado o hacia otro. Un tumor en el esófago o bocio puede desplazar la tráquea. Si no está desplazada, vamos a mencionar que no está desplazada. Y vamos a describir si hay protusiones o pulsaciones sincrónicas con el pulso. Si hay tiraje, vamos a mencionar y describir si hay tiraje supraclavicular, y si no hay tiraje, vamos a negarlo.
La técnica para la exploración de la tráquea es la siguiente. En el número 1 tenemos que vamos a examinar la tráquea en busca de cualquier desviación de su línea media normal. En el segundo paso vamos a tener que palpar la tráquea para determinar su posición línea media y vamos a colocar un pulgar a cada lado de la tráquea, en la porción inferior entre ella y en el esternocleidomastoideo de cada lado. El tercer paso es que vamos a identificar que el hueso hyoides y los cartílagos tiroides y crocoides, todos ellos deben de presentar una superficie lisa y suave, ser sensibles al tacto y moverse bajo los dedos cuando el paciente deglute. Y por último paso vamos a que con el cuello del paciente en extensión vamos a colocar el índice y el pulgar de una mano a cada lado de la tráquea, por debajo del istmo de la tiroides. Una sensación de tirón traqueal, lo que sugiere un aneurisma aórtico. Normalmente es simetría, la desigualdad en el espacio entre la tráquea y el esternocleidomastoideo del lado derecho es izquierdo. Es anormal, no se debe haber crepitación ni dolor a la palpación. Los ganglios linfáticos. Vamos a entender por ganglios linfáticos que son estructuras en forma de frijol que forman parte del sistema inmunitario. Estos ganglios van a filtrar las sustancias que el líquido linfático transporta y contienen linfocitos, que estos son los glóbulos blancos, que van a ayudar a combatir infecciones y enfermedades. Para palpar los ganglios linfáticos, las áreas más comunes en donde se pueden palpar los ganglios con los dedos, entre otras más áreas, son la ingle, la axila. En el cuello es donde hay una cadena de ganglios linfáticos a cada lado de la parte frontal del cuello, en ambos lados del cuello y por debajo de cada parte posterior del cuello. Por debajo de la mandíbula y de la barbilla, detrás de los oídos, sobre la parte posterior. Y para la exploración de los ganglios linfáticos, vamos a decir que los ganglios del cuello son patológicos, entonces se pueden describir. El tamaño normal de los ganglios linfáticos del cuello no va a permitir que sean ni palpables ni mucho menos visibles, pues ya que estos son muy pequeños cuando se palpan o son visibles, son ganglios linfáticos patológicos y se deben detallar. Los podemos detallar conforme al número, si son muchos se mencionan múltiples, como por decir más de 4. El tamaño y su forma, si están aislados o confluentes. La confluencia es importante porque hay patologías como el linfoma, especialmente el de Hodgkin, en que confluyen varios ganglios formando una masa como una tipo pelota. La movilidad, si son móviles o si están adheridos a la piel o a planos profundos. La consistencia, que si son blandos, duros o de consistencia renitente, que tienen como quistes. La localización de los diferentes triángulos y sensibilidad, como por ejemplo el dolor a la palpación y la sensibilidad. La exploración de estos ganglios requiere de un método sistemático. La palpitación de los ganglios se debe efectuar siguiendo el siguiente orden, como primero los ganglios preauriculares. El segundo son los ganglios retroauriculares. Los terceros son los ganglios occipitales, los ganglios submentonianos, los ganglios submaxilares, ganglios cervicales anteriores, como por octavo la cadena cervical profunda y por noveno los ganglios supraclaviculares. En la técnica de inspección que van a tener estos ganglios es que vamos a pedir a la persona que mantenga la cabeza y el cuello en posición normal y relajada. Vamos a observar la región posterior, lateral y anterior del cuello, así como las zonas supraclavicular, submandibular y submentoniana. Y vamos a localizar algún lugar visible, la presencia de aumento de volumen o línea o trayectos. Y la técnica de palpación de los ganglios linfáticos es la siguiente. Como primero vamos a tener que palpar los ganglios con los pulpejos del segundo y tercer dedo con un movimiento rotatorio y suave y usando sistemáticamente una secuencia determinada. En los preauriculares vamos a tocarlos delante del trago de la oreja. Los retroauriculares son mastoideos sobre la mastoides. Los occipitales, suboccipitales y nucales en la base del cráneo. El ganglio tonsilar o amigdalino en el ángulo de la mandíbula inferior.
el submaxilar a media distancia entre el ángulo mandibular inferior y el mentón. El submentoniano, en la línea media detrás de la punta del mentón. La cadena cervical superficial, sobre el músculo esternocleidomastoideo. Cadena cervical posterior, anterior al músculo trapecio. Cadena cervical profunda, empotrada en el músculo esternocleidomastoideo. Es difícil palpar, para ello enganche el pulgar y el índice alrededor del esternocleidomastoideo y después palpe. Supraclaviculares, dentro del ángulo tomado por el esternocleidomastoideo y la clavícula. Continuando con lo que es la exploración de la glándula tiroides, debemos conocer que la glándula tiroides es aquella que ocupa la región anterior del cuello, estando situada por delante de la tráquea del cartílago cricoides y parte inferior del cartílago tiroides, con lóbulos laterales tanto derechos como izquierdos. Cabe mencionar que al momento de su exploración se debe mencionar si es visible o se palpa. La técnica de inspección más correcta para la inspección del cuello, tomando en cuenta como base la glándula tiroides, es la siguiente. El primer paso es pedir a la persona que mantenga la cabeza y cuello en posición normal y relajada. Posteriormente, observar la región anterior del cuello de frente y de perfil. Se pide también que extienda ligeramente el cuello, inclinando la cabeza hacia atrás, inspeccionando la región por debajo del cartílago cricoides en busca de la glándula. Como consiguiente, se pide al paciente que trague un sorbo de agua y en hiperextensión observar el movimiento simétrico hacia arriba de la tráquea y los cartílagos laringeos y de existir algún aumento en el volumen de la tiroides. Por último, se realiza la maniobra de Marayón solamente si se sospecha un bocio endotóxico. Aquí se muestra un ejemplo de lo que es la maniobra de Marayón, que como ya decíamos, nos va a ayudar a demostrar la presencia de un bocio retroesternal o intratorácico, que dificulta el retorno venoso en el estrecho torácico superior. El paciente debe levantar ambos miembros superiores tocando las mejillas con la cara interna del brazo respectivo. Se produce a los pocos momentos una congestión facial, ligera cianosis y por último un agobio respiratorio o disnea. También se muestra lo que es la técnica de palpación de la glándula tiroides, la cual exige un trato delicado y suave. Tanto los nódulos como la simetría de posición son más difíciles de detectar si se aprieta en exceso, por lo tanto los dedos deben deslizarse suavemente sobre la glándula, presentando algunas condiciones como que el paciente debe de estar sentado con cuello relajado y ligeramente flexionado hacia adelante y hacia el lado que se esté explorando, y ubicarse primero por detrás y luego por delante. Pasando con lo que es el abordaje posterior, vamos a tener que realizar lo que es la maniobra de Quervain, la cual nos pide que rodeemos el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado para localizar y palpar el área del istmo. Esta maniobra se puede repetir mientras la persona traga un sorbo de agua, lo que va a causar la elevación del istmo y va a permitir precisar aún con más textura. Y así sucesivamente se va a repetir el procedimiento del lado opuesto. Y ahora, abordando el abordaje anterior, utilizar la maniobra de Krill, en la cual se colocan las manos alrededor del cuello, palpando lóbulos tiroideos con los pulgares a manera de pinza. También utilizaremos la maniobra de Lion, la cual se coloca el pulpejo de un dedo pulgar contra la cara lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se exterioriza más hacia adelante y puede ser más accesible al pulgar de la otra mano. Esta maniobra se completa con la deglución mientras se palpa. También cabe destacar que en la semiografía se debe de describir la forma, el tamaño, la consistencia y la sensibilidad.
Y por último tenemos lo que es la técnica de auscultación, la cual se debe realizar con el cuidado de no estimular los senos carotídeos. Algunas de las características a considerar en la inspección de la tiroides son el crecimiento, el tamaño, la consistencia, el movimiento, la superficie, la sensibilidad y sobre todo en la auscultación se pueden escuchar soplos en sospecho de hipertiroidismo.